Donald Trump. Donald Trump se ha quedado sin su Nobel de la Paz. Y como todo en esta sociedad, como cualquier noticia, cualquier circunstancia, obviamente, en este caso es verdad que tiene una significativa carga política, pues empieza el maniqueísmo y el comentario de este es de los míos, este no es de los míos, este no sé qué, este no sé cuántos. Bueno, Donald Trump lleva bastante tiempo diciendo públicamente que él merece el Nobel de la Paz. Entonces, esto ya, para empezar, bajo mi humilde punto de vista, le complica mucho el hecho de que pueda alcanzar este tipo de cosas, ¿no? Un premio no se da cuando uno lo pide, por lo menos no lo pide públicamente. A ver, esperad que estoy intentando compartir pantalla y no me deja. A ver ahora, compartir, venga. Ahí tenéis, Donald Trump se queda sin su premio Nobel de la Paz después de decir que es el presidente de la paz, después de decir que él merece el Nobel de la Paz, después de haberse inventado prácticamente que en los pues 7 meses de mandato que lleva ha acabado con 7 guerras y después de seguramente haber llevado unas duras negociaciones con el tema de Gaza, donde lo preponderante para Donald Trump en primer término era anunciar el día antes de conocerse a quién se otorga el premio el alto el fuego en Gaza. Alto el fuego que, como ya he explicado y ya les he dicho por redes sociales y también en el directo pertinente, creo que va a durar lo mismo que un merengue en la puerta de un colegio. Porque lo que está pasando ahora mismo es una ficción. Es decir, Trump fingió que jamás no había respondido a la oferta de Donald Trump de plan de paz, porque Donald Trump no hizo un plan de tregua o un plan de alto el fuego. El alto el fuego o la tregua está dentro de las 21 medidas o 21 puntos que Donald Trump ofertaba junto con después de hablarlo con Netanyahu a Hamas. Israel y Netanyahu dando ya por hecho que jamás no iba a aceptar los términos prácticamente inaceptables, que es que jamás se desarme, se retire y que Gaza sea un virreinato dirigido por el propio Donald Trump y por el exministro de Reino Unido, primer ministro Tony Blair, pues dijo, bueno, fantástico, ¿tú te comprometes a apoyarme en terminar de aniquilar a los gazaríes si jamás dice no? Y Trump dijo, sí, me comprometo. Claro, Netanyahu no contaba con que Donald Trump, a la respuesta de Hamas, que era un sí, pero, y un pero muy gordo, que es que no van a aceptar ningún gobierno extranjero, ni van a aceptar ninguna autoridad que no sea la Palestina, ni se van a desarmar hasta que no haya un Estado o una organización y entonces las armas las darán al Estado palestino. O sea, todos esos puntos que ya he explicado que jamás respondió, Donald Trump los obvió y salió tocando las castañuelas. Ya tenemos la paz, oigan, la paz es gracias a mí, ¿eh? La paz de Gaza, que ojo, hace apenas unos meses era la situación de Gaza propicia para construir hoteles y restaurantes y la Riviera Árabe, el negociete de Donald Trump, que es el inmobiliario, y que Donald Trump incluso sacó un vídeo hecho con inteligencia artificial de cómo podría quedar Gaza después de que obviamente pues el complejo inmobiliario y de inversiones norteamericano, británico y sionista pertinente vaya allí a hacer el agosto. Eso sí, sobre decenas de miles o millones, bueno, decenas de miles reconocido ya por ambas partes de muertos, de personas asesinadas por parte de Israel, por parte de Israel no, hay que ser preciso siempre con esto y yo quiero serlo, por parte del gobierno de Netanyahu y del Likud, porque hubo en su momento un gobierno de Israel que sí aceptó, como ustedes saben, con Yasser Arafat la solución de 2 estados. Este señor, primer ministro de Israel, fue envenenado, murió, Yasser Arafat también murió en circunstancias sospechosas y posteriormente la deriva de Israel ha sido el plan que Netanyahu dejó en su libro de 1994 de cargarse 12 países en
la península arábiga, alrededores y África, para afianzar la posición geopolítica y geoestratégica de los intereses que hay detrás del sionismo, que es lo que parece que algunos se pierden. Esto no es una cuestión providencial, ni es una cuestión, no es una cuestión. Sé que algunos lo toman como una cuestión. Esto es una cuestión materialista. Es decir, el análisis de las cuestiones se acierta en cuanto a la metodología. Y la metodología de las ciencias sociales, que no es la empírica propia de un laboratorio de matemáticas o de química, sino que es el razonamiento deductivo, es la que te permite, tomando perspectiva de tus prejuicios, y para esto, por ejemplo, pues estudien Spinoza, que dice que, hombre, que uno no puede escapar de los prejuicios, pero que por lo menos elija los buenos, o que por lo menos cuando haga un análisis histórico-social sepa tomar perspectiva para poder observar las cuestiones. Obviamente esto es lo contrario de lo que pasa hoy en día y de lo que pasa en los espectáculos, porque es lo único que hay en televisión, espectáculos televisivos a la hora de abordar estas cuestiones. Este es el bueno, este es el malo, por esto y por esto. No se hace un análisis secuencial, causal, consecuencia, que es básicamente lo que es un análisis de verdad. Yo sé que desde que algunos abrimos canal en redes sociales y hablamos de hacer análisis, porque nos han enseñado y nos hemos preocupado de hacer análisis, todo el mundo hace análisis. Y emitir una opinión también hoy en día mucha gente lo considera un análisis. Yo no denosto, ojo, a aquellos que construyen opinión pública a través de su punto de vista moral, ético. Es más, al revés, es súper necesario a través de periódicos y a través de diferentes redes sociales que haya una expresión ciudadana desde el punto de vista moral, religioso, ético de cada grupo, de cada colectivo, de cada estrato de la sociedad, pero el análisis es otra cosa, ¿vale? El análisis pretende entender de manera secuencial y consecutiva, es decir, que de manera empírica, aplicando en este caso las ciencias sociales, yo no soy muy contrario al término politología, en este caso pues el derecho y el derecho internacional, se puede prácticamente, incluso a veces, obviamente como hacemos algunas veces, avisar de las cosas que van a pasar y explicar los elementos que están ahora mismo funcionando y que están realmente actuando en la política, donde todo hoy en día es una mascarada, donde todo hoy en día es un espectáculo, una espectacularización, que es un término que se ha atribuido mucho a nuestro tiempo, que además ha coincidido con la época de las redes sociales, lo cual ha magnificado todavía más esa espectacularización, ese deleite exclusivamente por ser espectador y sentir regocijo, sentir placer porque escucho aquello que yo ya pienso. El espectáculo no requiere un esfuerzo. Cuando uno va al cine o va a, bueno, depende de la película, ¿no? Pero cuando uno va a ver una gran obra cinematográfica, por así decirlo, o va al circo, o va a una obra de ballet, o va al teatro, lo que espera exclusivamente es estimular. Esto voy a quitar y luego continuamos con lo del Nobel, porque esto creo que es importante. Cuando uno va a ver un espectáculo, lo que busca simplemente es estimular sus sentidos a través de sus emociones. Bien, eso es hoy en día lo que se hace mediante el tratamiento público de las cuestiones políticas. Primero, porque entonces es muy fácil que la gente no se entere ni sepa realmente lo que están haciendo con ella. Cuando hablo de la gente me refiero a los pueblos. Y en segundo término, porque entonces es muy fácil dirigir a esos pueblos a través de mecanismos de sumisión y de control, que es desde que el ser humano calza y anda sobre la faz de la Tierra, lo que ha pasado siempre en las sociedades humanas. El ser humano es gregario por naturaleza, aunque haya quien no lo quiera ver. El ser humano se rige mediante los principios de jerarquía en su estructura social, desde Atapuerca hasta el Estado moderno, y siempre hay alguien que, sea por idealismo, sea por lo que sea, o sea por ambición de poder o por dinero, tiene y quiere o ejerce las herramientas para el control de la sociedad. Y hoy en día, el problema, y esto lo explicaba muy bien García Trevijano, que tenemos es que la época, o sea, el momento social y filosófico en el que estamos, que es el de la postmodernidad, después de la modernidad, después de la época en la que se recuperó la racionalidad
de Grecia, de Roma, de los antiguos cánones naturales, las columnas, el jórico, el dórico, el corintio, aquello que no pierde virtud porque implica una manifestación del ser humano en todos los campos, sea en la literatura, en las artes, en la política, en la sociedad, en la música, en la arquitectura. Todo es una simbiosis del ser humano con el medio en el cual el ser humano nació para ser, que es la naturaleza. Eso estructura los órdenes racionales. Pero a partir de ahí hay ciertas condiciones del ser humano que en la época antigua, por ejemplo, pasa a la época helenística, donde pues tenemos la Oconte, tenemos el rapto de las Sabinas y donde se da mayor aspecto a la emocionalidad. Y eso es cíclico, hasta que ha llegado un momento que ha coincidido con una revolución, como ha habido revoluciones desde la rueda, el fuego, el cobre, la revolución industrial, y ahora estamos en la revolución tecnológica. Y esta revolución tecnológica ha coincidido con una moda que es el periodo de rechazo al periodo justamente anterior, que es la racionalidad. Es decir, todo aquello que está estructurado mediante los órdenes naturales que gobiernan el mundo, el día, la noche, todo eso que se ha desarrollado del ser humano, el hombre de Vitruvio, es la medida de todas las cosas a su alrededor, en su imagen y semejanza, se manifiesta tanto arquitectónica como socialmente, como filosóficamente, como musicalmente. Todo eso llega a un momento en el que, de alguna manera, constriñe algunos aspectos después de la corriente que pertoca emocional en el siglo XIX, que es la del romanticismo, y entonces hay un periodo de ruptura. Todo eso se ha conglomerado bajo mi humilde punto de vista, y esto quizás será más pertinente cuando ya llegue a la vejez, a ver si puedo estructurarlo mejor, pero es importante cuando puedo pues manifestárselo, ha cristalizado en un momento histórico que creo que sucede muy pocas veces, no es tan cíclico, y es la caída o la descomposición de una civilización. Y en este caso, lo que hemos nosotros llamado Occidente. Así es. Después de que todo eso llegara al sumum, al triunfo, al apoyo de los totalitarismos europeos, hay una guerra mundial, hasta el último rincón del mundo, hay unos vencedores, y esos vencedores entran posteriormente en una liza bajo unos paradigmas, y cada uno de ellos se hunde sobre su propio éxito y fracaso. Le pasó a la Unión Soviética y ahora le está pasando a Estados Unidos. Y todo esto, Rubén, ¿por qué nos lo cuentas ahora? Bueno, porque Israel es una pieza que encaja dentro de todo esto. Israel no es el llamamiento de Dios, ni judíos contra cristianos, ni árabes. Olvídense de todo eso. Israel está creado con unos intereses geopolíticos y económicos. El punto en el que está Israel y la posición de Israel, obviamente hay gente que sí desea volver, porque cree, digamos, en estas cosas. Igual que Hitler creía que la nación alemana era la mejor de Europa y se constituía a través de una raza y una lengua, después de los discursos de Herder y Fichte. Él lo creía, igual que Netanyahu creerá, supongo, no lo sé. Pero quienes realmente han construido eso, quienes han llevado allí a esa gente, quienes han financiado ese Estado, quienes les arman, quienes les han consentido, quienes les han hecho crecer, quienes les han dado la posición tan preponderante que tienen dentro de la política occidental, son grandes grupos de poder. Y eso no es ni conspiranoia, o sea, es que ni siquiera está escondido. O sea, eso es evidente a la visión de todo el mundo. Tal es así que el comportamiento de los presidentes de Estados Unidos con los presidentes de Israel es el que es. Entonces, ¿todo esto para qué? Bueno, para explicarles que el punto de Gaza es un punto en el que ahora mismo el gobierno de Netanyahu y lo que hay detrás del gobierno de Netanyahu, que son estas fuerzas económicas y estos intereses políticos y geoestratégicos, no quieren ni van a querer y les importa un pitorreo, como es evidente, el mundo basado en reglas y los derechos, porque la política no se basa en lo que pone en un papel. Es más, las cosas, damas y caballeros, y esto es importante lo que les voy a decir, porque la Unión Europea se ha construido sobre la mentira de la negación de lo que les voy a decir ahora mismo. Cuando una cosa llega a un papel, es porque ambas partes, o un grupo de partes, deciden, para evitar el estado de guerra, la plasmación objetiva de un acuerdo que evite el estado de guerra. Ya está. Eso es la positivación de algo. Y ahí puede haber uno que salga más beneficiado que otro, pero es constantemente una lucha de poder. Es que eso es lo que es
La lucha por el derecho y el fin del derecho, de uno de los mayores juristas que ha tenido el mundo, Rudolf von Jhering, que de hecho los tienen ahí abajo, los dos libros. Este de aquí, que es el fin del derecho, perdón, la lucha por el derecho, y este que es el fin del derecho. El derecho es una lucha constante. Y en ese aspecto, en el orden internacional, lo que estamos viendo en los medios de comunicación es un espectáculo. Un espectáculo a varias pistas, con un tratamiento superficial, no, vergonzoso, de las grandes cuestiones. ¿Por qué grandes? Porque estamos en un momento históricamente muy trascendental. Es que lo que está pasando ahora mismo es un cambio total de las estructuras de poder globales que no se producía prácticamente desde el año 1945. Y el tratamiento público de estas cuestiones en todos los programas de televisión, radio, prensa, que al final pertenecen a un grupo, y el director de un programa puede tener más o menos mano, pero tonto no es, todos se basan en la espectacularización y la toma del ciudadano de partido en el deleite, en el regocijo de yo estoy con este porque dice lo que yo pienso que me han dicho que tengo que pensar porque soy de los verdes o azules, o yo estoy con este porque dice lo que me han dicho que tengo que pensar porque yo soy de los rojos, morados o fucsia o los colores que sean. Esa es nuestra sociedad. Esa es la construcción de hoy de la opinión pública, que toda es de arriba abajo. La única, la pequeña y cada vez menos construcción de opinión pública libre está aquí, en Internet. Todo el resto, ¿cuántos medios quieren que les ponga? Que si se cierra el grifo de la publicidad institucional se van a pique. Quiebran. Adiós. ¿Eh? Todos. Todas las televisiones, Federic, todos. Me hacía mucha gracia el otro día en Barcelona cuando un señor, no voy a decir quién, estaba hablando muy bien de su medio de comunicación, diciendo que él no recibía dinero del gobierno de Sánchez. Lo que no decía es que tenía 14 contratos del gobierno de la señora Ayuso. Es que. Y dándose palmadas en el pecho de no. Y claro, eso realmente, pues es lo que hay. ¿Yo qué quieren que les diga? Bueno. Rubén, has hecho una introducción muy larga. Sí, pero creo que con todo lo que está pasando es importante darles las pinceladas que les doy a veces en algunos directos, como en este caso, para que entiendan que obviamente todo el mundo quiere visitas, todo el mundo quiere crecer, verborrea en el sentido de vídeos, contenido, tal, no sé cuánto, tal, pero me alegro que ayer, por las circunstancias que tengo, no generamos contenido. El vídeo de Marruecos, aunque está capado, va a estar ahí. Y es como los vídeos que hice sobre Ucrania en el año 22, avisando de lo que iba a pasar. Que por cierto, repito, hay no sé quién hay en Twitter diciendo que yo dije que Rusia no iba a invadir la OTAN. A ver, eso lo dijo el coronel Baños, que es un grandísimo analista, pero también se puede equivocar y no pasa nada. Pero yo no lo dije, yo dije lo contrario. ¿Vale? Entonces, oigan, ya bastante que me deformen, me manipulen algunas de las cosas que dicen que he dicho o corten partes de lo que he dicho como para que me atribuyan cosas de otros. Que en este caso, siendo el coronel, yo encantado porque es un excelente comunicador y analista y tal, pero oigan, cuando acierto y explico y tienen el vídeo ahí. Bueno, pues en este caso el vídeo de Marruecos va a quedar ahí y lo vamos a ver ahora. Y es muy importante. Y es muy importante empezar este directo, bajo mi punto de vista, explicándoles lo que les acabo de decir, para que se den cuenta de que realmente es una desgracia que millones de personas, como hoy mismo he podido ver, o estos días, estén hablando de estas cuestiones como quien comenta que la vecina el otro día guiñó el ojo al butanero y eso le parece mal, o que han cambiado las farolas del pueblo, es decir, me han dicho, se comenta, o sea, realmente si Occidente se va al traste, se lo merece. Vamos a seguir con el tema. Donald Trump se ha quedado sin Nobel después de que haya hecho ímprobos esfuerzos para el tratado de paz, que finalmente va a ser, como les he dicho, un alto el fuego que va a durar pues tanto como se sienten a hablar Israel y Hamas,
y digan, pírate, no, vale, adiós, ya está, se acabó. Pero yo entiendo que Donald Trump, para él era muy importante el día 9 de octubre poder presentar que había conseguido él que cesara la masacre de Israel, del gobierno de Netanyahu en Gaza, porque pues así quizá tenía la posibilidad, de hecho mucha gente daba el tema del Nobel. ¿Qué es lo que ha pasado con este tema? Fíjense, miren, el premio Nobel es el premio más prestigioso que existe y se concede en diferentes disciplinas a aquellas personalidades que en su campo han, digamos, o sea, se reconoce con él a personas o instituciones, a personas jurídicas también, el hecho de que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos, actos o contribuciones notables para toda la humanidad. Por ejemplo, pues Nobel fue un gran inventor, inventó la dinamita y es el premio más prestigioso de química, física, medicina, economía y después en algunas disciplinas humanísticas como es la literatura y también se inventó en su momento el Nobel de la Paz como un reconocimiento para aquellas figuras que, bueno, a través de sus actos han contribuido a la paz en el mundo, lo cual es una desvirtuación bajo mi humilde punto de vista, esto es mi opinión, del premio Nobel, porque siempre va a ser un criterio subjetivo. Es decir, una cosa es inventar la penicilina, que con ello obviamente salvas vidas, o yo qué sé, yo qué sé, no sabría decirles, o, o cualquier fórmula matemática como la de Einstein, por ejemplo, Einstein, ¿eh? Energía es igual a mc al cuadrado, la teoría de la relatividad, donde tú aportas a la humanidad desde tu creación algo que cambia revoluciona totalmente, afecta positivamente, es revolucionario para todo el mundo. Y otra cosa es que quieras premiar a una persona porque consideras que sus actos han sido positivos para la paz. Que la paz es un concepto abstracto, es un concepto político y por lo tanto depende de quién, cómo, de qué manera interprete esa paz. Porque históricamente la paz lo que suele suceder es que se impone de alguna manera. Particularmente después de una guerra, que no tiene por qué ser una guerra de cuchilladas, de una guerra. Bien. Por lo tanto, yo creo que ya el Nobel de la Paz en sí mismo ya me parece una desvirtuación de un premio que pretende ser prestigioso y que pretende ser el máximo premio que le otorga una academia que está en Noruega, secreto, no se pueden conocer las candidaturas hasta dentro de 50 años, en fin, tiene un ritual, tiene un premio y una cuantía económica, creo que es $1.000.000 que se le da a cada ganador y bueno, pues es, en fin, es el premio número uno estrella. ¿Qué pasa? En su momento se le dio el premio Nobel a Henry Kissinger. Henry Kissinger, como todos ustedes saben, que falleció recientemente, fue un personaje fundamental para la construcción del imperio norteamericano. Es decir, fue secretario de Estado con Nixon y posteriormente, y ha sido una de las personas, al igual, así como por ejemplo J. Edgar Hoover, pues fue el desarrollador y el que construyó y el puntal sobre el que se el andamiaje del FBI. Allen Dulles, Charles Cabell, la CIA. Pero Kissinger, con un papel, digamos que la historia, lógicamente, pues lo explicará mucho mejor que ahora, porque cuando está más reciente, fue el gran, digamos, para que ustedes lo puedan, para hacer una analogía fácilmente entendible, fue el Lenin de Estados Unidos. Es decir, Kissinger fue el que diseñó o desarrolló el diseño inicial de las estructuras de poder económicas y políticas que han posibilitado la hegemonía global de Estados Unidos. Y ha sido el principal agente sobre esto. Entonces, en su momento se le dio el Nobel de la Paz como un reconocimiento de esas características. Bien, lo cual ya me parece mal, lógicamente, porque Henry Kissinger ha hecho por la paz en la humanidad lo mismo que yo he hecho en corte y confección. Es decir,
Henry Kissinger, con inteligencia, un hombre muy formado, muy culto, con un olfato político maravilloso, que ya avisó que lo de Ucrania era un error que estaba cometiendo Estados Unidos y dio en la diana, por supuesto. Tenía un olfato para la aplicación política de los intereses de Estados Unidos, pero no de los intereses de la humanidad. Pero es que ni Mahatma Gandhi tampoco. Mahatma Gandhi, con ciertas técnicas de desobediencia civil, de la revolución pacífica, lo que ustedes quieran, pero él en primer término defendía los intereses de la India. Tal es así que su acción política fue para conseguir la independencia de la India. Y cada uno tiene unos intereses. Difícilmente puede haber una persona que su interés de cada día, de cada pensamiento y de cada acción sea la paz de la humanidad, porque eso es imposible. La paz es un pacto, como les he dicho, después de un estado de guerra, que es un periodo de naturaleza en el ser humano y en los animales. Dicho lo cual, ¿qué pasó? Pues que llegó el momento en el que después de una serie de administraciones donde ese desarrollo ya fue totalmente en declive y, digamos, el desarrollo político de Estados Unidos, me refiero como hegemón, en declive y a cara descubierta, sin los grandes paradigmas de construir un mundo basado en el equilibrio, la paz, las reglas, la democracia, la ONU, que fue fundamentalmente después de Clinton y de George W. Bush, la guerra de Irak, posterior, y llega Obama. Y Obama, que ha sido un presidente que ha iniciado más guerras que los 3 antecesores suyos y ha bombardeado más países, Obama, sí, Barack Obama, que las guerras de sus 3 antecesores, con Hillary Clinton, la primavera árabe y compañía, pero Obama implicaba una imagen de renovación del imperio. No solamente por el hecho de ser negro, aunque lo han ido licuando, ya parece porque será más blanco que Trump. Pero Obama, que eso sí, estaba dotado de una excelentísima oratoria, los discursos de Obama en campaña electoral, sobre todo en inicio, o sea, no tienen igual, prácticamente yo creo, pues desde Martin Luther King, algún discurso como el de despido de la campaña, por ejemplo, de Ted Kennedy, que fue rarísimo que para despedirse hiciera un discurso buenísimo, cuando perdió la nominación, cuando le preguntan, ¿por qué quiere ser usted presidente? Y le ponen el micrófono y el tío no sabe contestar. Entonces, todo Estados Unidos vio eso y claro, es que él no quería ser presidente. Pero en su familia, los Kennedy, está el tienes que ganar. Bueno, sería para hacer un programa un día sobre los Kennedy. Pero Obama tenía esas dotes y una imagen. Pero la imagen tenía que venir acompañada de un aval de renovación, ojo, de un bálsamo en el Jordán, nunca mejor dicho, para el imperio. La rotura de lo que había sido la administración Bush, el imperialismo más desnortado, con un hombre como Obama que venía a cuidar de los pobres, la sanidad, cerrar Guantánamo, los derechos sociales, humanos. Y la administración Obama con Hillary Clinton y con Blinken fue no un desastre, o sea, desde el punto de vista de la paz y el equilibrio. Obama pegó fuego al mundo. Y a este tío se le da el Nobel de la Paz. Y obviamente Donald Trump, que él sí es un renovador, es decir, Donald Trump sí tiene el interés, la voluntad, bueno, en primer término, de pasar a los libros de historia. Donald Trump está en un momento de su vida en el que él quiere conseguir lo más cercano que tiene el ser humano a la inmortalidad después de una vida de éxitos económicos, políticos, sociales, personales. Donald Trump en muchos ámbitos se sentirá ya realizado, obviamente, a nivel económico, empresarial. Entonces, él está en un momento de su vida en el que es normal, y lo vemos cuando leemos y estudiamos a grandes figuras de la historia, que quiere dejar algo que es lo más parecido a ser inmortal, que es lo que suele pasar a alguien cuando ya está en la última etapa de su vida, que es dejar buen recuerdo en tus seres queridos, el que puede, que es dejar buenas acciones, tu pensamiento, buenos actos. Y Donald Trump, en su momento, decide meterse en el tema de la política porque Donald Trump desea pasar a la historia como un presidente que es el que ha vuelto a hacer Estados Unidos grande de nuevo. Esa es la motivación de Donald Trump para todo lo que hace.
Entonces, Donald Trump, obviamente, con ese motor, entiende que la manera que tiene Estados Unidos de volver a ser grande de nuevo es renunciar al imperio. Porque ha sido lo que ha terminado haciendo colapsar al propio imperio bajo una serie de puntos y de paradigmas que se han arrastrado demasiado tiempo bajo una realidad global que ya no corresponde a hoy. Porque ya no estamos en los años 70, 80, 90. Y ahora hay otros agentes que están en diferentes puntos actuando y ya no basta simplemente con tener el dominio militar y el dominio monetario en el mundo. De hecho, quiero hacer un programa especial con Alberto Iturralde. Si yo hablo de esto, yo siempre también, sí, pues yo me paso el día pendiente de esto. ¿Por qué es evidente que el imperio ha fracasado? ¿Cuál es el elemento clave que nos dice que Estados Unidos ya hasta aquí? Bueno, y por eso les dije en su momento que la guerra de Ucrania era un antes y un después de Occidente. Y por eso me fui allí, y por eso para mí era tan importante y es tan importante. Porque desde entonces se rompe ya al final un statu quo donde finalmente lo que vemos es que la política occidental, imperada por el hegemón, Estados Unidos, basada en el control militar, en el gasto y en el dominio de la divisa número uno comercial, el dominio, el control de la divisa, todo eso ya lo expulsa de una parte demasiado importante del mundo. A estos se les ocurre, a estos genios, que Kissinger les tiró de las orejas y dijo, ¿qué estáis haciendo? Que oye, para mantenernos, vamos a hacer lo que no nos hemos atrevido nunca a hacer, que es como empieza mi documental, con las palabras del secretario de Estado con Obama, Blinken, 2014, con el Maidán, se refería al Maidán. Vamos a hacer algo que hasta ahora nos hemos abstenido de hacer, por no decir no nos hemos atrevido a hacer, pero es que no nos queda más remedio. Que es intentar ya de una vez reventar a Rusia, trocearla y parasitarla. Lo que ha hecho el periodo anglo. Reino Unido y Estados Unidos básicamente se han dedicado a eso. Y eso implica expulsar a Estados Unidos, a Rusia, de esos puntos que han construido la hegemonía norteamericana. El dólar, preponderantemente, en las finanzas, etcétera, etcétera. Kissinger dice, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? O sea, ¿no os dais cuenta de que hay más países en el mundo que no están bajo el dominio de Estados Unidos, como son China, entre muchos otros, y que, ojo, no estáis teniendo el ojo de lo que estaba haciendo? Se dio en el clavo, nuevamente Kissinger, obviamente, era un crack. Esto no es cuestión de ser bueno o malo, era un crack. Si yo tuviera un gobierno un día, me gustaría tener un Henry Kissinger como secretario de Estado, ya os lo aseguro. Bueno, pues obviamente es lo que ha pasado. Y desde el año 2022, si ustedes buscan las gráficas del dólar y del oro, es cuando ven que el oro empieza a subir, cada día rompe máximos históricos y vemos a expertos, a economistas, a tertulianos, hablar del oro como un activo especulativo sin darse cuenta de algo fundamental. Que no se trata esto de que la gente está comprando oro para invertir o porque que no. Que no. Que el oro no va a parar de subir porque el dólar, que es la columna sobre la que Estados Unidos ha construido su imperio, ha colapsado. Se ha venido abajo. Se ha roto. ¿Se ha roto con qué? Pues de amarlo tanto, por así decirlo. Hemos gastado tanto el amor, cariño, que hemos roto la relación. Porque como yo soy el dueño del papelito, que miren, siempre tengo por aquí, como al final siempre estoy por arriba y por abajo, aquí tengo una libra, 10 libras esterlinas, aquí está. El que tiene el papelito, el que tiene la capacidad de imprimir esto, pues tiene la tentación ante cualquier cosa que pase, que haya hecho mal, que se haya equivocado, de que darle el botoncito, imprime. Y eso tiene un impacto en la economía. Y eso tiene un impacto sobre todo en la construcción de la sociedad hasta ahora dentro del orden del hegemón, lo que hemos llamado Occidente. Y todo eso, damas y caballeros, se ha venido abajo de basar la política occidental en imprimir esto y gastarlo. Imprimir esto y gastarlo. Total, si soy yo el que manda en la economía a través de esto y encima
soy yo el que decido cuándo imprimo, cómo imprimo, etcétera, etcétera, y extiendo la inflación a todo el mundo. Bueno, ahora mismo, ¿qué pasa? Que eso ya no vale. Y ya no vale porque hay un grupo de países que, a través de la agresión y del empecinamiento constante de no dejarles emerger, han dicho, y ya después de ver lo que pasó con Rusia, han dicho, bueno, pues ya se acabó. Ya sabemos de qué vais. Y entonces el valor económico mundial sobre el que se refugian las transacciones, el ahorro, todo, está huyendo del dólar. Porque el dólar ha fracasado, porque el imperio que Estados Unidos ha construido ha fracasado. Y eso Donald Trump lo ha entendido perfectamente. Donald Trump sabe que esto no tiene valor. Lo que tiene valor es esto. Pues lo tengo aquí, ¿no? Es decir, esto es lo que la gente quiere. Pongo el vaso, como puedo decir un coche, como puedo decir electricidad, como puedo decir lo que sea. ¿Y esto qué requiere? Requiere de barro, requiere de agua, requiere de un alfarero que previamente esté formado técnicamente, haya adquirido la maestría o un procedimiento de fabricación. Requiere que todo eso cuadre con unos números para después vendérselo o ofrecérselo a otra persona que lo necesite y encima todas esas partes que intervienen puedan subsistir y puedan contribuir a la economía. Entonces, esto es realmente lo que tiene valor. Esto es un papel. Donald Trump se ha dado cuenta de algo que, vamos, no hay que ser un lince. ¿Quién se dio cuenta de eso antes? China. China ha dicho, que no me dejas entrar en el Fondo Monetario Internacional. Muy bien. Tú tienes el dólar. Fantástico. Yo voy a tener la producción mundial. Yo voy a centrarme en producir para el mundo mejor que cualquier otro sin y a un precio sin competencia, aprovechando tu propia arma, que es que para tú tener una divisa mundial fuerte necesitas que esto tenga un valor muy alto para producir esto. Entonces, ¿qué pasa si yo, en vez de pagar al alfarero, de comprar el barro, el agua, la carrera o la formación profesional para hacerme alfarero, qué pasa si en vez de hacerlo en esta moneda, por lo tanto, manteniendo su valor en el mercado alto, lo hago con una moneda muchísimo más baja, que es el yuan? Mira, aquí tengo un rublo. Bueno, 100 rublos, que es un euro todavía, ¿vale? Pasa que yo puedo coger esto y ponerlo en el mercado mucho más barato que tú, porque tú lo que quieres es tener el dominio de esto. Y eso es lo que está pasando. Les acabo de hacer una explicación básica de lo que está haciendo que se cambie el mundo. Así de sencillo. Y Donald Trump lo ha entendido y por eso el empecinamiento de Donald Trump de decir, vamos a ver, ¿la OTAN cuánto nos cuesta? Bueno, señor de defensa, tal, son 850, ¿800 qué? 850.000 millones y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Claro, son 80 años de imperio, 80 años de imperio, después de una Segunda Guerra Mundial y una Guerra Fría, que ha hecho aumentar en ciertos aspectos, pues los ingresos, la producción en ciertos campos, las armas. Por eso Estados Unidos necesita guerras. El último país del mundo interesado en la paz mundial es Estados Unidos. Una gran parte de su PIB mundial está aportado por 5 empresas que son las 5 mayores empresas armamentísticas del mundo y tienen su sede en Estados Unidos. Lo que esas empresas venden, tanques, helicópteros, aviones, armas, ametralletas, enriquece la economía de Estados Unidos. ¿Va a querer Estados Unidos que haya paz? Obviamente no. Obviamente no. Y entonces Donald Trump está en ese aspecto diciendo de qué manera me cargo esto sin joder la economía. Porque yo no quiero que mi país se base en vender armas, porque para eso tengo que estar cada 2 por 3 manteniendo, o sea, para que yo tenga la capacidad de que haya lío en el mundo, por así decirlo, y que mis empresas armamentísticas estén produciendo, tengo también que ser el hegemón armamentístico en el mundo a través de la OTAN. Y eso me cuesta 850.000 millones, colega. Entonces, eso hay que... ¿Qué se le ocurrió a Donald Trump? Una idea maravillosa. Oye, una cosa, en su día, los europeos que fuimos allí a quitarles a Hitler y tal, que esta gente, ¿qué? Estos, pues señor, estos cada día lo que vienen es a pedir pasta y a gastársela, básicamente. Bueno, y en este club que nos hemos montado, donde obviamente ellos mandan, ¿qué pasa si les empezamos a apretar? ¿Qué pasa si empezamos a decirle a los europeos que no vamos a mantener la OTAN? Porque obviamente a Estados Unidos le interesa la OTAN siempre y cuando
el negocio armamentístico siga funcionando. Pero ¿qué pasa si Estados Unidos empieza a fabricar coches? Y empieza a fabricar neveras, y empieza a fabricar drones, y empieza a fabricar portátiles, ordenadores, smartphones, que es la Estados Unidos pre-Primera y pre-Segunda Guerra Mundial. Por eso Donald Trump cita a McKinley, que es el padre de América para los americanos y del proteccionismo norteamericano basado en la industria, y en nosotros nos dedicamos a fabricar y a vender y no me metan en líos. Que después, cuando asesinan a McKinley, entra Roosevelt, que es el quien hace el America First su bandera. Donald Trump cita porque es lo que quiere volver a esa época. Cuando dice de Make America Great Again, habla de aquello. De los años dorados antes del crack bancario. Bueno, todo esto Donald Trump obviamente lo está haciendo pues como puede. Tiene que brear con las armamentísticas, tiene que brear con un Senado donde muchos senadores las campañas las pagan las armamentísticas, las pagan las farmacéuticas, las paga no sé quién, pero al mismo tiempo le ha prometido a su electorado que a través de Robert Kennedy va a cambiar el modelo farmacéutico y no sé qué, y va a descubrir y va a tal. La Reserva Federal tiene un grandísimo problema también. Dijo que iba a ir a Norfolk, que es como un fuerte donde Estados Unidos guardaría su oro, ¿no? Porque sospechaban que ahí más que oro puede que haya chocolate. Oro o oro del que caga el moro. Bueno, pues Donald Trump no va a ir, obviamente, porque no puede Donald Trump coger y decir, pues aquí no hay oro, señores. Eso es tanto como decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ahora aquí, obviamente no lo hace. Pero Donald Trump obviamente está haciendo grandes esfuerzos para intentar pasar a la historia como el presidente que haya evitado que Estados Unidos se hunda como imperio. Y dentro, si ya no va a ser un imperio, por lo menos en el mundo, siga siendo como potencia, como país, el número uno. O rueda a rueda con China. Esa es la idea de Trump. Y para eso, Trump dice, joder, en vez de estar gastándome pasta, además con el farlopero este asqueroso que siempre viene sudado y con un chándal, el Zelensky este que me traen siempre aquí, porque no me llevo bien con Putin, que encima es cristiano como yo, conservador, nacionalista, es un tío serio, no se droga, no hace nada raro, ama su país, hombre, tiene un régimen que es el que tiene, pero bueno, como el que hemos puesto nosotros en Europa, prácticamente, Estados Unidos. Pues damas y caballeros, Trump dice, ese petróleo, ese gas, ese telurio, ese cadmio, esos metales raros que hay en Rusia, y Rusia lo que aqueja es que no tiene, después de la Segunda Guerra Mundial y perder a más de 30 millones de hijos, personal humano, ni fábricas, ni tal, para explotar todo lo que tiene, hago negociete yo con él. Pero claro, eso es imposible mientras esté la guerra de Ucrania. Y la guerra de Ucrania es necesaria para mantener la OTAN. Y la OTAN es necesaria para mantener las armamentísticas. Entonces, Donald Trump está en un puzzle que está intentando ver de qué manera puede conseguir su objetivo, que es la gloria. Donald Trump no busca otra cosa. Olviden, Donald Trump busca la gloria. Pero claro, para eso se ha metido en un ruedo y se ha metido en unas movidas donde ha cometido errores, porque la política cambia cada día y hay elementos, hay posiciones que tú tenías controladas, pero que cambian la política son constantemente intereses visibles e invisibles, la gran mayoría invisibles, que cambian de posición y la jugada y de acciones y de alianzas y de enemigos y tal, que condicionan también tu posición. Es que por eso Trevijano decía que era una síntesis de la vida, porque es verdad, hasta en la familia se da la política, que es la lucha por el poder, básicamente, que es lo que uno puede o no puede hacer. Bien, pues Donald Trump obviamente dice, joder, a Obama, que ha pegado fuego al mundo y es un escaparate, Obama no ha sido otra cosa que un escaparate, y Biden es Obama 2.0. O sea, Biden es el tercer y el cuarto mandato de Obama. Así de sencillo. Pues Trump dice, yo me merezco el Nobel de la Paz. Pero el problema es que como Donald Trump es conocedor, me recuerda esto un poco a Trevijano, del valor que tiene lo que él está haciendo, no se lo puede callar, lo tiene que decir, lo tiene que manifestar públicamente. Oigan, señores, que yo estoy todos los días breándome y llamando a este hijo de la gran P, Netanyahu, para que deje de reventar a los gazaríes o ver de qué manera podemos estar y breando con el otro, con el Zelensky, no sé qué, y me he ido a Corea del Norte. O sea, ¿cómo van a comparar? Yo, ojo, no estoy defendiendo a Trump, estoy explicando lo que Donald Trump hace, por qué, de qué manera y todo esto, ¿vale?
Y creo que es importante porque este análisis que les estoy haciendo del tema del Nobel, que se joda Trump y ya está. Bueno, creo que es importante. ¿Por qué Donald Trump habla del Nobel? Porque Donald Trump quiere ese reconocimiento. Donald Trump está en política porque quiere la gloria. Quiere quiere que cuando él muera, la gente se acuerde de Donald Trump y diga, hostia, vaya presidente tuvimos que consiguió esto, lo otro y tal. Y la manera de algún modo, la manera de que él pueda ver eso en vida, que es una ilusión que es entendible, es que le den el máximo reconocimiento político que le dieron en su día a Obama para que lavara su imagen, cuando él no está lavando su imagen. Está realmente motivado. Y entonces Donald Trump, ¿cuál ha sido el error de Donald Trump? Decir que quiere el Nobel. Y evidenciar a bombo y platillo que quiere, que es importante para Donald Trump, puede que más importante de lo que la gente crea, recibir ese reconocimiento, porque él está haciendo, bajo su punto de vista, bajo su visión, él está haciendo un sacrificio, por así decirlo, que quiere de alguna manera ver, por eso siempre están en las entrevistas, siempre está diciendo, bueno, yo como da igual lo que haga, como la prensa siempre me criticáis, ¿no? Es como cuando salió Juan Carlos del hospital que le preguntan, ¿cómo está, majestad? Fatal, fatal. Como lo que queréis la prensa es ponerme un pino en la tripa, que es una cosa que dices, este señor, que se han esperado a que me dé la anestesia para darle el alta o qué. Bueno, es que ese es Juan Carlos, o sea, no lo que la prensa durante 40 años ha vendido, pero bueno, que la clase política de los 70 le llamaba Juan Carlos de Bobón. Luego, obviamente, cuando firmó la transición y le dio todo el poder a los partidos políticos, era un gran estadista, tenía prudencia, condujo la transición. Bueno, Juan Carlos tuvo todas las virtudes, obviamente, pues ninguna. Era un hombre que desde su más tierna juventud buscaba apetencias sin ningún tipo de sentido del deber y que fue la pieza clave y fundamental para los intereses políticos foráneos y nacionales de corrupción y de poder. Vamos, fue la pieza que se utilizó, sin más. Pero hay una segunda lectura del tema del Nobel que ya no es simplemente porque Trump quiere, o sea, o interesa del Nobel y el bofetón que le han dado hoy. Porque el mensaje de todo esto, que llevo 50 minutos para haceros el análisis de todo el Nobel y de Trump, pero es que creo que es muy importante, es que una gran parte de la élite, y voy a quitarlo para que sea más claro todavía y contundente, damas y caballeros, una gran parte de la élite económica, o por no decir la mayoría, económica, financiera, occidental, le está diciendo a Donald Trump, no, no. ¿Qué quieres qué? Porque obviamente hay muchísima gente que que está en la posición en la que está dentro de las grandes fortunas del mundo, que no son las que salen en Forbes. La gente, los más ricos no salen, no son los primeros, ni la Mancio, no, ni los grandes grupos de inversión, merced a haber hecho concomitancia de sus intereses con los intereses del imperio, que durante 80 años han sido las armamentísticas, cuando ha tocado las farmacéuticas, la OTAN, la Unión Europea, las finanzas, en la burbuja inmobiliaria, todo eso. Que tú quieres desmantelar todo eso y yo ya empiezo incluso a sospechar, fijaos lo que os digo, que Donald Trump se da cuenta de que Israel es un problema para Estados Unidos. O sea, hay mucha gente que dice Donald Trump está cogido por los con el tema del señor de la isla y tal, no sé qué, pero yo ya empiezo a ver algunas cosas que no se entienden si Donald Trump obviamente tiene que jugar a dos caras, por así decirlo. Donald Trump no puede salir públicamente y mandar a tomar por culo y decir, miren, es verdad, Estados Unidos tiene un problema muy grave con Israel, sobre todo del momento en el que se le dio la bomba atómica, se cargaron a Kennedy porque no quería dársela, tal. Pero Donald Trump no puede hacer eso. Porque el poder que tiene esa élite económica, que es la que se ha encargado de que exista Israel, bueno, Donald Trump dura 2 segundos. De hecho, una bala le pasó rozando la oreja precisamente por si se le ocurría tal. Entonces, Donald Trump en este puzzle que está haciendo y en todo esto que está haciendo, obviamente, bajo mi punto de vista, ya creo que está intentando, por una vía, empezar a abrir una puerta. Porque me parece muy raro que Tucker Carlson esté, que es el periodista
hasta en campaña, bueno, más amigo, más íntimo de Donald Trump, el que se atrevió a hacer la entrevista a Putin, vamos, esté dando en el clavo. O sea, Trump no puede decirlo, pero es que Tucker Carlson sí puede decirlo y sí lo está diciendo. Y ahí para mí sí cobra sentido el asesinato de Charlie Kirk, porque para mí es poner un freno. Primero Tucker Carlson, ahora que le siguen millones de jóvenes. ¿Qué pasa si empieza a crecer un discurso antiimperialista y antisionista dentro de Estados Unidos por parte del electorado? Conservador. Que el iPad, todo el chiringuito que tiene toda esta gente que vive en una montaña de millones, se puede venir abajo. Yo empiezo a sospechar que Donald Trump es tan lisonjero y tan bueno con Netanyahu porque realmente si pudiera lo ahorcaría. Es una... Porque si no, no se entienden algunas cosas que hace. En cualquier caso, la negación a Donald Trump del Nobel, que al final es un premio con unos grandísimos aportadores y benefactores económicos y por lo tanto son estos los que deciden a quién se le da el Nobel, es un guantazo a Donald Trump y decirle, sabemos, aunque tú estés poniendo un disfraz, que eres nuestro enemigo y que vas a intentar de alguna manera, o sea, no que Donald Trump quiere ir a por ellos, pero que vas a actuar contra nuestros intereses. La negación del Nobel a Donald Trump es eso. Es una élite económica occidental que le dice no. Y no solamente eso, sino que además se lo dan a María Corina Machado. O sea, es que es un reforzamiento todavía más grande precisamente de ese mensaje. Porque ¿qué cojones pinta Donald Trump, que quiere ser el presidente de la paz, el presidente de todos los americanos, unidos en el clamor de... Es que tengo calor ahora. Pero es que sin el calor, el dolor no lo puedo soportar. En el clamor del America First, del proteccionismo, etcétera, etcétera. ¿Qué pinta en este discurso Donald Trump mandando buques, aviones, portaaviones, intervenciones militares, autorizando o proponiendo al Congreso que autorice a la CIA operaciones encubiertas contra el narcotráfico en Venezuela, el cártel de los soles, que eso tiene una pinta de ópera negra que flipas? Bueno, eso es lo que ha hecho Estados Unidos en su historia, en el patio en su patio trasero. Como lo de cambiarle el Golfo de México al Golfo de América, como lo del Canal de Panamá. Todo eso Donald Trump lo está haciendo para satisfacer unas demandas, que es que el imperio se ha construido con el dólar y el oro negro, que es el petróleo. Y estoy seguro que las presiones que está recibiendo Donald Trump para que intervenga en Venezuela, para que la CIA o quien sea monte el lío en Venezuela, para que se haya una revolución como la de Marruecos en Venezuela, vamos, pero fijo. Y darle el premio Nobel a María Corina Machado es la reafirmación de este mensaje. No, que queremos imperio. Pero vamos a ver, miren, y ahora ya voy a entrar en un terreno en el que les voy a hacer una pequeña petición. La pequeña petición es, como les he dicho antes, como Spinoza, que se desprendan de sus prejuicios, ¿vale? Vamos a olvidarnos de términos como comunismo, bolivarianismo, vamos a centrar exclusivamente en estructuras de poder. Es decir, lo que uno puede o no puede hacer, y el que está en el poder quiere conservarlo y el que no lo quiere obtenerlo. Yo solamente me he negado a una entrevista en mi vida que es para los medios de Venezuela, porque obviamente soy totalmente opuesto al régimen de Maduro. Pero hay una cosa que tienen ustedes que entender y que es el eje medular en algunas cosas de este canal. Una cosa es un gobierno, una cosa es un Estado y otra cosa es una nación. Un militar, por ejemplo, no, aunque muchos, obviamente, la traducción de este juramento es sumisión al Estado y defender al Estado y proteger al Estado. Muchos no ven más allá, sobre todo de los que vienen de regímenes totalitarios. Esto no pasa en Estados Unidos. Ahí es al revés, porque obviamente hay separación entre nación y Estado. Pues, damas y caballeros, la nación no tiene nada que ver con la forma de gobierno. Un militar jura defender a la nación.
de quien sea. La nación son todos los hijos, hijas de una estirpe familiar cultural en una delimitación territorial con una historia que son cada uno de su padre y de su madre, pero que forman una unidad. Uno puede ser conservador, otro progresista, uno puede ser mayor, viejo, joven, rico, pobre, pero todos tenemos algo en común dentro de una nación. Y proteger esa nación implica proteger todo eso que nos identifica como un todo colectivo, no colectivista, colectivo. Entonces, un buen político, ante todo, no puede perder jamás esa perspectiva. Jamás. Cuando hablo de un buen político, obviamente, ningún nombre creo que hoy en día de gente viva, bueno, no sé. Bueno, voy a callarme, no voy a desviarme del tema. Señores, le han dado el Nobel de la Paz a una señora que está pidiendo que Estados Unidos, que la potencia imperialista que se ha encargado de hacer golpes de Estado, guerras civiles, subterfugios, asesinatos, siempre en el continente americano para imponer sus intereses en el continente americano, es decir, un interés imperialista en el continente americano, esta señora está pidiendo que esa potencia invada su país con la consiguiente guerra, muerte de venezolanos. Muchos de ellos civiles que no tendrán nada que ver con Maduro, ni con el madurismo, ni con nada. Con la finalidad de quitar a su rival político, a Nicolás Maduro, al dictador Maduro, si quieren, que me da igual, dictador, sí es un dictador, por supuesto, y he explicado con la constitución venezolana en la mano por qué lo es. Incluso a Zapatero, tienen el vídeo ahí, pónganlo en YouTube. Gisbert reta Zapatero, Venezuela. Y verán ustedes por qué explico jurídicamente que Venezuela es una dictadura. Pero ¿qué cojones me está usted contando? O sea, esto es darle el Nobel de la Paz a una tía que no ha hecho nada en su vida, ser una Guaidó, ser un títere, ser una pieza de recambio, que encima clama por una invasión de su país para ella ponerse en el poder e imperar en el país los intereses de una potencia extranjera. Esto es una descripción de lo que es María Corina y de lo que hace María Corina Machado. Que el pueblo venezolano sufre mucho, bueno, y el cubano también, por supuesto que sí, y que es una dictadura, todo lo que, por supuesto. Pero les repito, una cosa es el Estado, una cosa, por ejemplo, España bajo Franco. Pues, obviamente, si yo viviera en los años 60, 40 o 50, querría quitar a Franco de España como fuera, pero de ninguna manera provocando otra guerra. Sobre todo para que vinieran potencias extranjeras a quitar a Franco y ponerse ellos, con un títere, que al final fue lo que pasó con Juan Carlos. Y Suárez, bueno, Suárez lo dijo Juan Carlos, hasta que se niega la OTAN y fuera. Entonces, que haya gente, primero que justifique esto, y luego auténticas personas que o sus padres son hermanos o tienen algún tipo de problema cognitivo, yo hoy he puesto un Twitter diciendo esto, le dan el Nobel a una persona que pide una invasión de su país, implicando por lo tanto eso, una guerra en Venezuela, un país hermano, para ella ser la presidenta y además bajo el respaldo y los intereses del imperialismo que ha asfixiado durante décadas a nuestros hermanos en Hispanoamérica. Y le dan el Nobel a esta tía. O sea, la negación del Nobel a Trump y darle el Nobel a Corina Machado es que las élites económicas occidentales dicen queremos más imperio. Resumen, no hacía falta una hora de directo quizá, pero hay que explicar todo esto. Esto es lo que ha pasado con el Nobel. Que las élites económicas occidentales dicen que esto no se acaba, que por ellos esto sigue, que esto sigue. Y le dan el Nobel a María Corina Machado. Tócate las pelotas. Y encima tenemos que ver a alguno por ahí que me pone en Twitter, anda, mira, lo mismo que ha dicho Pablo Iglesias, que encima me tiene bloqueado por llamarle lo que es la escoria de la humanidad. O sea, de verdad que cuando leo comentarios de algunas personas, luego veo que muchos son bots, ¿no? Pero algunos no son bots. Algunos vienen de algunos programas de televisión, han visto alguna gilipollas. O sea,
ciertamente eso, les digo la verdad, o sea, si hay algo, miren, yo ni las circunstancias, a mí me pasan muchas cosas, algunas son públicas, otras no, privadas, familiares, personales, de salud, y yo intento siempre estar al pie del cañón. Por mí, no, yo no quiero, por mí, por intentar ser la persona que yo quiero ser. Pero queridos amigos, de verdad que lo único que les tengo que reconocer que a veces me mina, me hace decir, "Uf", o sea, lo que de verdad alguna vez me hace es ver cómo tanta gente se entrega superficialmente a estas cuestiones, eligiendo ellos tratarlas de esa manera. O sea, voy a decirlo claramente, eligen ser idiotas, eligen ser analfabetos, eligen no enterarse de las cosas, porque encima hoy en día es el periodo de mayor acceso a la información. Es así de sencillo. Eligen voluntariamente, es como si quieres tú, eliges ir en silla de ruedas pudiendo andar y correr. Eso es lo que veo en la sociedad actual, por parte de todos los colores. Y obviamente eso es un grandísimo negocio para que gente, uno, sin mérito o mediocre, y dos, malas personas, gente peligrosa, se aproveche de eso. Y las hay. Y muchas. Y más de las que ustedes se creen. Yo, desgraciadamente, he tenido que tratar con más de una. Para mi desgracia y para mi sorpresa desagradable. Entonces, fíjense que para mí la miga que había detrás del tema del Nobel no es cualquier cosa y es un mensaje claro de las élites económicas y corporativas occidentales. El imperio no se acaba. Al revés. Vamos para adelante con él. Yo he hecho una coña, ¿no? Porque al final digo, bueno, pues el año que viene, digo yo, que, a ver, si esta va a ser la línea, yo también intento eh, hacerles un poco de broma de vez en cuando, porque sé que esto a veces puede generar desesperación en la gente que lo ve, ¿no? Pero ya está, o sea, el próximo año, pues Joleini, ¿eh? El jugador de fútbol con cabezas humanas y actual presidente de Siria, ¿no? Si esta va a ser la línea, o sea, a partir, si vamos a ir por aquí, sería ya lo. O a Zelensky. O sea, o sea, yo, miren, yo puedo hablar, relacionarme, tener trato, debatir con una persona que tenga posicionamientos totalmente alejados o marcianos a los míos, siempre y cuando sea respetuoso y sea honesto. Y eso implica para mí ejercer algo fundamental, que es ser coherente. Yo lo que le pido al Nobel, a los del Nobel, si han lanzado claramente este mensaje, es que sean coherentes. Y en una línea de coherencia, pues el año que viene, y a mí no se me ocurre mejor candidato que Joleini para el Nobel de la Paz. Lo digo claramente. O Netanyahu. Uno de los dos. Porque este es el empleado del otro, básicamente.